se conectan cada domingo para estar escuchando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Los saludamos a las iglesias que Dios nos permite dirigir y bendecir a través de este ministerio. Saludamos a la iglesia en Huehuetán, Chiapas, con sus pastores. Saludamos a la iglesia en Cuauhtémoc con los pastores, a la iglesia en Guerrero. Saludamos a la iglesia en Villahermosa, los que no tienen la oportunidad de estar hoy aquí en esta reunión presencial. Y saludamos, ¿verdad?, a todos los amigos, pastores que nos, ¿verdad?, hace el favor de conectarse y de vernos y escucharnos, a las personas que nos han enviado solicitud para anexarse al grupo, y les hemos aperturado para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Los saludamos en diferentes partes del continente, de las naciones de habla hispana. Dios nos las bendiga. Y también hasta los Estados Unidos, ¿verdad?, los hermanos que nos ven allá en Estados Unidos. Dios los bendice grandemente. Vamos a desarrollar un tema que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo, y yo me he tomado la libertad, ¿verdad? Realmente Dios me da la palabra, pero pues por cuestión de enfocarnos en lo que Dios quiere hablarnos, siempre regularmente le coloco un título o un encabezado, un nombre al mensaje. Y me he tomado esa libertad de llamarle a esta ministración, a esta palabra, el propósito marca la diferencia. Amén. El propósito marca la diferencia. He estado recibiendo, ¿verdad?, algo muy fuerte de Dios y estamos haciendo algunas modificaciones porque Dios siempre está dispuesto para intervenir. Dios siempre está dispuesto para obrar. Dios siempre está buscando una oportunidad para intervenir en nosotros. Hay una frase que la pastora Alejandra González menciona mucho cuando está predicando. Dice que Dios quiere, Dios puede y está listo para obrar en ti. Y siempre Dios está buscando una oportunidad. Pero ¿cómo es posible que podamos nosotros recibir lo que Dios está preparando para nosotros? Dios ha preparado milagros, Dios ha preparado sanidad, Dios ha preparado libertad para tu vida. ¿Y cómo yo la puedo recibir? Dios ha preparado, ¿verdad?, un buen empleo. Dios ha preparado una empresa creciente y próspera para ti. Dios ha preparado una hermosa familia para ti. Dios ha preparado un hermoso matrimonio para ti que no estás casado. Pero ¿cómo yo lo puedo obtener? ¿Cómo yo puedo acercarme a ello? Porque hay personas que pueden decir, no, yo estuve en la iglesia, yo me acerqué a Dios y se van frustrados y dicen, yo no obtuve nada, y todo lo que hacen allí es solamente emocionarte, lavarte el cerebro y después nada de cumplimiento de lo que dicen allí. Y en estos últimos días yo he estado recibiendo una motivación de parte de Dios y quiero compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios me ha estado hablando muy así, enfáticamente, diciendo, estoy para realizar algo muy especial en este tiempo en la iglesia. Hemos llamado a este año el año del evangelismo. Pero Dios está a punto de manifestarse de una manera muy especial. ¿Están aquí? Creo que no les hablé a ustedes. Dios está a punto de manifestarse. Y Dios me ha estado haciendo hincapié y me ha estado hablando, me ha estado haciendo entender. Diciendo, estoy a punto de hacer algo muy especial y voy a comenzarlo a hacer con ustedes. Y voy a comenzarlo a hacer a través de ustedes. Y entonces esto me ha despertado y me ha hecho entender algo muy especial de parte de Dios.
y me ha motivado a compartir su palabra y me ha motivado a traer una palabra especial, maravillosa, como lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y a través de lo que Dios nos habló al inicio, eso a mí me ha despertado, porque al terminar el año, en el mes no sé si de noviembre, diciembre, cuando estuvo con nosotros el pastor Rodrigo Bravo, y estuvo ministrando en una de las ministraciones, tal vez usted no tuvo la oportunidad de estar ahí. Estábamos en el tiempo de la administración, yo levanté mis manos, estaba orando con Dios, estaba metido en oración con Dios, y de pronto el pastor comenzó a hablar a mi vida de parte de Dios, y nos hablaba que este era un año diferente totalmente para nosotros como iglesia, como ministerio. Y yo me sorprendí por la precisión, tengo el video allí guardado, por la precisión de lo que Dios nos estaba hablando. Dice, este año va a ser un año totalmente diferente. Y he empezado a ver cosas muy específicas que han empezado a manifestarse en mi familia, en la iglesia, en el ministerio, y que estoy diciendo, wow, Dios está preparando todo para algo especial y sorprendente en nosotros. Y cuando hablo de nosotros, no hablo de mí, porque yo no busco realmente solo mi bienestar, sino la bendición y el bienestar para todos ustedes. Tal vez usted diga, pero yo estoy viendo que como que la cosa se está poniendo más apretada en mis finanzas, en mi trabajo, en mi familia, en mi matrimonio, en la economía del estado, de la ciudad. Pero no te preocupes, yo estoy viendo que Dios está haciendo algo. Y Dios me hablaba, me decía, yo quiero empezar a obrar, yo quiero empezar a intervenir. Yo quiero empezar a manifestarme en la vida de la iglesia y de las personas que voy a traer a la iglesia y de las personas que van a ser bendecidas a través de lo que estoy por hacer en este lugar. Creo que hay gente que está despertando. Y esto es parte de lo que quiero hablar en esta mañana. Recuerdo, el tema es el propósito marca la diferencia. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está atento allí? Si tú estás allí, ¿verdad?, viendo la transmisión a través de las redes sociales, puedes escribir y decir, yo sí estoy atento a la palabra, yo estoy recibiendo la palabra, yo creo la palabra. Y vamos a ir a la palabra de Dios, primeramente al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 27. Romanos capítulo 8, versículo 27. Voy a manejar varias citas, así que le voy a pedir que usted se mantenga muy al pendiente de su Biblia, porque vamos a manejar varias citas que nos van a bendecir. Romanos está inmediatamente después del libro de los Hechos. Romanos capítulo 8, versículo 27. Yo quiero que usted despierte su espíritu, porque en cualquier momento Dios va a empezar a obrar en ti. Capítulo 8, versículo 27. Dice la palabra de Dios así. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por los santos. Quiero que ponga atención. No creo tardar mucho, aunque sí traigo varias citas. Quizá mucha gente ha venido a la iglesia y se ha acercado a Dios y ha orado a Dios, esperando recibir algo de Dios. Y Dios está dispuesto a hacer lo que tú necesitas.
Yo recuerdo en el tiempo en que Dios me despertó, en el avivamiento donde nació la iglesia cara a cara con Dios. Y recuerdo bien que el día en que Dios me permite ir a un congreso de pastores y el predicador hablaba de recibir algo poderoso, yo me sentaba exactamente del lado derecho, con vista del predicador, lado derecho o hacia mi mano derecha, en un área que le daban a los pastores. Y recuerdo que cuando el predicador decía: ¿cuántos quieren esto que Dios tiene? Y yo salía corriendo de mi lugar porque estaba adelante y me ponía mero enfrente aquí y levantaba mis manos y yo empezaba a clamarle a Dios. Y detrás de mí llegaba un buen número de gente que saturaban el área de la administración cerca de la plataforma, y el predicador no tocaba a nadie, él empezaba a hablar. Estoy hablando del pastor Nicolás Duarte, y empezaba a ministrar y de pronto decía: va a venir el Espíritu Santo, prepárese porque ahí viene. Y cuando decía: fuego ahora, y yo de pronto percibía que algo estaba descendiendo del cielo, y de pronto, ¿verdad? Escuchaba, ¿verdad? Escuchaba que gente empezaba a hablar en lenguas, escuchaba que gente gritaba, lloraba, y yo ahí estaba de pie y decía: bueno, ahí me va a tocar a mí, me va a tocar a mí, me va a tocar a mí. Pero de pronto me ganaba la curiosidad, decía: ¿por qué no hay más? Y yo estaba orando y llorando delante de Dios, y abría mis ojos y veía que casi todos estaban en el suelo temblando, hablando en lenguas, y yo era de los unos cuantos que se quedaban de pie. Y yo decía: pero ¿por qué yo no recibo? Yo hasta hacía conjeturas, hacía deducciones en mi mente, en mi entendimiento. Decía: yo soy pastor, yo doy clases en 3 institutos bíblicos, soy maestro, me he preparado y ya he predicado la palabra de Dios, ¿y por qué a mí no? Y de estos 3 días, los 3 días completos me iba de regreso al lugar sin haber recibido lo que yo estaba esperando, excepto la última noche, que Dios cambió mi historia. Como su hijo, ya era hijo de Dios, y no solamente como su hijo, como su siervo. Pero muchas personas se acercan a Dios con esa expectativa, tal vez de sanidad, tal vez de liberación, tal vez de restauración, tal vez de respuesta a alguna necesidad, tal vez de solución a un problema matrimonial, un problema familiar, y se van de la presencia de Dios, llámese oración, llámese iglesia, se van iguales, y muchas veces se van haciendo conjeturas: no, es que a mí Dios no me ama, no, es que Dios solo escucha a los más santos, no, es que el predicador no puso sus manos sobre mí, no, es que acá y allá, y empezamos a sacar ideas y deducciones, y no sabemos qué es lo que está impidiendo. Y Dios empezó a hablar a mi vida, y por eso puse como título: el propósito marca la diferencia. Si algo Dios empezó a ver, he estado orando a Dios para que Dios comience a obrar sanidad en la gente, para que la gente comience a ser liberada de tantas opresiones, de tantas ataduras. Cuando comenzamos a ver la liberación en la iglesia, yo me sorprendí lo que Dios comenzó a hacer. Y hasta cierto punto, lo digo con honestidad, quedé asustado en las primeras ocasiones. Gracias a Dios por la vida de mi padre espiritual, que le ha dado esa sabiduría y nos pudo dar instrucciones qué hacer. Pero yo me quedaba así: ¿y qué voy a hacer con lo que está sucediendo? Y me doy cuenta que Dios está listo para obrar. Y Dios me decía: yo quiero obrar. Y he estado orando específicamente para eso. Y mientras he estado orando, Dios me ha estado hablando. Y por esa razón es que yo les digo que Dios está a punto de hacer algo especial.
Dios quiere obrar en ti. Si tú no pudiste estar hoy aquí, pero estás ahí en tu casa, quiero decirte que Dios ha visto tu necesidad y Dios está listo para obrar en tu problema. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce tus necesidades. Creo que muchos no están despiertos ante esta palabra. Yo estoy diciendo que Dios conoce tus necesidades. Tal vez tú te has ido de aquí pensando, es que Dios no se va a acordar de mí, es que Dios a mí no me va a escuchar. A veces quisiéramos hacer como la anécdota de las dos personas que vinieron al altar porque que necesitaban finanzas para sus necesidades. Y vinieron dos, ¿verdad? Y uno estaba orando, Señor, no tengo para comer, provéeme, Señor, 100 pesos. Con esto soluciono mi problema, Señor. Y había otro que estaba diciendo, Señor, necesito miles de pesos para la empresa que voy a abrir. Y los dos estaban orando allí, ¿verdad? Y de pronto el empresario dice, ay, Dios mío, ¿sabes? Tú dices que quieren 100 pesos, ten tus 100 pesos, deja de molestarlo porque me lo interrumpes para que me atienda a mí, que yo necesito más que tú. Y creo que muchos nos vamos de la presencia de Dios diciendo, ay, creo que Dios tiene gente más importante a la cual le está haciendo caso y a mí no me hace caso. Pero yo estoy diciendo hoy en esta mañana de parte de Dios que Dios está listo para hacer algo especial en ti. Solo tenemos que colocarnos bien. Y dice la Biblia aquí, ¿verdad? ¿Cómo decíamos? En la palabra de Dios. A ver, quiero escuchar allí. Si tú estás ahí pendiente, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿Ya la cerraste? Mas el que ¿qué? Mas el que escudriña los corazones, ¿qué pasa? ¿Sabe cuál es la qué? Diga conmigo, Dios escudriña el corazón. Dios conoce mi intención en mi espíritu. Esto es maravilloso. Dios comenzó a obrar y he estado alimentando mi fe de esta palabra. He estado meditando en mi corazón sobre esta palabra y he estado alimentándola. ¿Saben cómo la alimento? Comienzo a ver los hombres que Dios está usando. Comienzo a escuchar, no porque no crea en los milagros o porque como a algunos nos pasa, como que todavía no creo, como que todavía me cuesta creer. No, yo siempre he creído. Cuando empezó la lluvia de diamantes, muchos preguntaban, ¿será de Dios? Yo creo que es del diablo. Mientras muchos estaban preguntando, yo estaba diciendo, yo lo quiero, Señor. Yo quiero ver eso en la iglesia. Mientras ya estaba lloviendo escarcha o apareciendo, yo no me dije, Señor, o llueve o aparece o lo creas. Yo no me puse a preguntarle a Dios. Me atreví a decirle, Señor, yo lo quiero también experimentar en mi vida. Y no es por eso que yo alimento mi fe en lo que Dios me ha hablado, sino que comienzo a entender las cosas que Dios está haciendo para que puedan llegar a mi vida. Y una de las cosas que he estado haciendo es observando mucho lo que Dios está haciendo en Nigeria a través del profeta T.B. Joshua. No porque, vuelvo a repetir, porque no crea, lo he creído. Y es más, le he dicho al Señor, yo quiero que también tú lo hagas. Pero de pronto Dios empezó a ministrarme porque en los testimonios Dios me empezó a enfocar en algo muy especial. Y es que cada vez que alguien testifica, cada vez que alguien habla de lo que Dios ha hecho a través del hombre de Dios, siempre los que están, el equipo del profeta le dice al que ha recibido un milagro, mantente firme, busca a Dios para que no pierdas tu milagro. Y a algunas personas se les acerca y les dice, ya estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Wow,
esas expresiones quizás para ti no representen mucho, para mí representan mucho, porque les dice, ya estás listo para los que Dios tiene para ti. O sea, Dios ya lo tiene para ti. Di conmigo, Dios ya lo tiene para mí. ¿Y cómo? Sí. La Biblia dice que Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestro pecado y de nuestra salvación. La Biblia dice que por su llaga fuimos sanados. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo eso lo dice en pasado, no en presente ni en futuro. No dice llevará tus enfermedades, dice llevó tus enfermedades. O sea, ya lo ha preparado para ti. Solo tenemos que canalizarlo. Hay que canalizar. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo, canalizar. Cuando digo canalizar, voy a expresarme bien. Hablo de encauzar. Hablo como si estuviera un torrente de agua, pero está fluyendo en una dirección que nunca te va a llegar a ti, porque el agua corre en dirección hacia mi mano derecha, pero tú te encuentras hacia mi parte frontal. Y tú dices, el agua está, pero yo quiero que me llegue aquí. ¿Y cómo le haces? Bueno, tengo que abrir un canal que desvíe el flujo de agua para que me pueda llegar a mí. La sanidad ya está disponible a través de Jesucristo. La salvación ya está disponible. La libertad ya está disponible, porque Dios ha preparado algo para ti. Mantente con tu fe activa, porque Dios va a empezar a liberar. Dios va a empezar a sanar mientras tú escuchas este mensaje. Tú que estás ahí en casa, mantente con tu fe activa. Dios va a empezar a liberarte del dolor, del problema. No te sorprenda si comienzas a sentir ganas de devolver, de vomitar. Sé libre en el nombre de Jesús. Esto es poderoso. Pero ¿saben cómo podemos hacerlo? La Biblia me muestra muchas cosas que hay aquí. Y dice que Dios, que conoce la intención del Espíritu, Él está observando qué hay en tu corazón. Di conmigo, Dios ha observado mi corazón. Saben, Él discierne los pensamientos. Él sabe qué es lo que hay en mi interior. Sabe cuál es el deseo de mi corazón. Él sabe qué es lo que yo tengo aquí. Él sabe por qué tú viniste a este lugar. Él sabe por qué estás aquí. A veces me da tristeza cuando veo jóvenes que están en plena predicación y están ahí tratando de enamorar a la chamaca. Dije, wow, que no entiende que el amor de su vida está aquí, no la muchacha, sino Jesucristo. Y está más interesado en que la chamaca le haga caso. Hace unos días estaba en el evento y vi a un muchachito que lo llevaron por primera vez, y él más preocupado que la chamaca le dijera que sí. Y cuando de pronto Dios me enfoca, me dice, míralos. Dice, mira, está el amor de su vida frente a él. Y él preocupado porque una muchachita le dé el sí. Y me dice, ve y dile a la muchacha, ese muchacho no es para ti. Pero como estaba su pastor, le dije, mira, a esa, ¿qué cosas son esos? No es nada. Mira, ve y dile a la niñita, porque es una muchachita, que ese muchacho no es para ella. Y yo dije, quién sabe, a lo mejor se lo diga después. No, al ratito está la muchacha. Usted tiene una palabra, sí, ese muchacho no es para ti. ¿Qué es tuyo? Es un amigo que me anda conociendo. Le dije, córrelo, no es para ti. Hay muchachos que no van a venir, voy a ver qué pesco en la iglesia. Uy, Jimmy, ¿a eso veniste a la iglesia? Ay, perdón, se me quedó en silencio. Dios está pesando los corazones. Di conmigo, Dios pesa los corazones. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque traigo palabra de Dios aquí. Vamos a ir a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. El versículo 2, 16, 2. Dice la palabra de Dios: todos los caminos del hombre son
limpios en su opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Ni siquiera el corazón. Bueno, pastor, ¿y por qué dice que el corazón y aquí dice el espíritu? Sí, el espíritu es uno y el corazón es otro. El corazón es el alma. Y el espíritu es la parte viviente que Dios depositó en ti, para que fue el aliento de vida, el espíritu del ser humano. Y Dios pesa. ¿Cuál es la intención con que tú estás aquí? Hay gente que dice: ay, si yo me sacara la lotería, yo daría tanto para la iglesia. Y Dios dice: mentira, te doy la lotería, nunca regresas a la iglesia. Decía un predicador, alguien puede decir: ay, aleluya. Wow. Sí. La Biblia dice que cuando esta mujer que derramó, que quebró un frasco de perfume de nardo puro, ahí estaban los discípulos de Jesús, y de entre ellos estaba Judas, el tesorero. Y entonces, cuando Judas vio que la mujer había quebrado el perfume y había derramado el perfume de nardo puro, la esencia de nardo, en Jesús, sobre su cabeza, sobre sus pies, y le dijo, dice Judas: ay, qué desperdicio. Ah, qué desperdicio. Este perfume se hubiera vendido y se hubiera repartido a los pobres. Y Jesús le dice, le contesta: Judas, los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero esta mujer ha hecho lo que ninguno ha hecho. Miren, para esta mujer, que era, para muchos decían, era una mujer pecadora, esta mujer tenía esto y no le costó dar ese perfume que algunos han descrito en la actualidad que pudo haber costado unos 300,000 pesos. No es el peso más viejito que tienes en la bolsa, que sacas y buscas para dar la ofrenda. No, 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 no. Esa mujer dio lo mejor de lo que tenía y sabía quién era Jesús. Y Jesús conoció la intención que había en el corazón de la mujer, pero también conoció lo que había en el corazón de Judas. Sabía que el corazón de Judas no era preocupado por los pobres, porque así lo describe la Biblia. Pero no era ni siquiera preocupación por los pobres, sino porque de ahí sustraía dinero para su bolsa. ¿Ah? O sea, ya él dijo: uy, 300,000 pesos. Si llegaran a caer en la tesorería, ay, ¿qué no haría yo? ¿Qué no haría? Ay, qué lástima. No era que estuviera preocupado por los pobres siquiera, era que la intención de él era que cuando ese dinero, si se hubiera vendido el perfume, cayera en la tesorería, él podría agarrar para su provecho. Pero Dios sabe cuál es la intención del Espíritu. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Y sabe qué es lo que te ha traído aquí en esta mañana. Sabe qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que tú estás haciendo, por lo cual te motivó a acercarte a Dios. Bueno, de una u otra forma, qué bueno, porque eso te acercó a Dios. Pero para poder recibir la magnitud de lo que tú anhelas, hace falta ponerte en la misma frecuencia de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es maravilloso. Ahora también dice la Biblia que Dios
pesa los corazones, y esto se encuentra en Proverbios capítulo 21, versículo 2. Allí dice que Jehová pesa los corazones, no solo el espíritu, también pesa los corazones o el alma. Fíjate que la Biblia habla de un caso de un hombre llamado Saúl. Dice que este hombre estaba al cuidado de un ganado de su padre, hijo de Cis. Cis, padre de Saúl, tenía unas asnas. Quizá ahorita para nosotros las asnas no representen nada, pero sería más o menos en la actualidad, para hacer una comparativa, si tú tuvieras una colección de autos deportivos y de pronto viene alguien y en el garage donde las tienes, donde tienes toda esa colección de autos deportivos, abres el garage y de la noche a la mañana desaparecieron. Y entonces el dueño de los autos deportivos le dice a su hijo: te voy a hacer un encargo, ve e investígame quién se robó todos mis autos deportivos. Y entonces Saúl, hijo de Cis, se va a buscar las asnas de su padre, los deportivos, la colección de autos deportivos, y cuando estaba allá no las encontraba. Y había un siervo de él que le dice: Señor, mi señor, conozco a un hombre en estas tierras que es un hombre y profeta de Dios. Él puede ayudarnos en nuestro asunto. Diga conmigo, mi asunto. Diga conmigo, nuestro asunto. Y entonces dice: pero si vamos a ver al hombre de Dios, tenemos que llevarle un presente. No traigo nada. Y le dice el siervo de Saúl, dice: no te preocupes, mi señor, traigo plata para darle como ofrenda al profeta de Dios. Miren, estos hombres sabían que delante de Dios nadie se debería presentar con manos vacías. No es que uno pague el milagro, la sanidad, el favor ni la bendición, sino que esto lo tenían entendido como un principio del reino de Dios. Nadie se podía presentar delante de Dios con las manos vacías. Y entonces este siervo de Saúl pone de su bolsa para que su amo vaya a presentarse delante del hombre de Dios. Cuando Saúl llega delante de Samuel, que era el hombre de Dios, Samuel le dice: Saúl, no te preocupes más por las asnas de tu padre. Tú has venido aquí porque Dios te ha traído con un propósito. Y Dios usa a Samuel para ungir a Saúl como rey sobre Israel. Y Saúl empieza a profetizar. Cae el Espíritu de Dios a través de la unción, profetiza. Y entonces, después de que es ungido, Saúl se va a la casa de su padre. ¿Saben qué pasó en este hombre? Este hombre estaba buscando la colección de autos deportivos de su padre, y esa era su intención, de ir a ver al profeta de Dios. Él no dijo: fíjate, estamos por acá en otro propósito, pero yo quiero conocer a Dios. ¿Será que podamos ir a ver al profeta de Dios? ¿Será que lo podamos ir a ver? Él no dijo eso. Él no dijo: la verdad, yo quisiera conocer a Dios. Y entonces este hombre se encontró con Dios, pero su corazón estaba en otro rollo. Su intención era otra. Él llegó a ser rey. ¿Y cómo se descubre esto? Porque cuando ya él era rey y Dios lo manda a exterminar al pueblo de los amalecitas, no obedeció la instrucción y es desechado. Y cuando Samuel le vuelve a decir: Saúl, Dios te ha desechado, y dice: sí, pero ve
ven y presenta ofrenda delante de mi pueblo a Dios. No me dejes en vergüenza delante de mi ejército. O sea, a Saúl le importaba más lo que dijera la gente que lo que Dios estaba opinando de él. Saúl llegó y se encuentra con Dios, pero su intención era otra. Su propósito era otro. Y aunque fue ungido, nunca pudo disfrutar de la bendición de la unción, porque su corazón estaba enfocado en otra cosa. ¿Alguien está aquí? Y como que los estoy ponchando ahorita algunos. Señor, dame un negocio grande, grande, grande. Dios está viendo tu corazón. Señor, dame una novia bien bonita, bien preciosa. Dios está viendo tu corazón. Aún alguno dice, Señor, dame un ministerio poderoso, Señor. Dios está viendo tu corazón. Aún Dios está viendo cuando tú dices, Señor, sáname de este dolor. Señor, quítame esto. Dios está viendo la intención de tu corazón, porque Él ya está listo para hacerlo. Porque Él ya lo dispuso desde antes de que tú lo tuvieras. Porque ya Dios dispuso la bendición para ti desde antes que tú la pidieras. Porque antes de abrir nuestros labios, Dios ya conoce de qué tenemos necesidad. Dios ya sabe. Pero está viendo la intención de tu corazón, la intención de tu espíritu, el propósito que hay en tu interior. Esto es maravilloso. Y sin embargo, cuando hay un propósito correcto, miren, esto es lo más maravilloso. Ya quiero ir terminando. Quiero dar un testimonio de un hombre de Dios sumamente usado por Dios. Hoy está en la presencia de Dios. No estoy hablando de Jaime Murrell. Es la moda ahorita, ¿verdad? En el mundo, ambiente cristiano. Gloria a Dios por este salmista, hombre de Dios. Pero estoy hablando del predicador Gille Ávila. Este hombre era un catedrático de la universidad en Puerto Rico, creo que en Bayamón. Y dice que él expresa, porque ahora que partió de la presencia de Dios, hicieron un video conmemorativo de él. Y cómo él se entrega a Cristo, porque él no quería nada con Dios. Su esposa se entrega a Cristo y empieza a orar por él. Pero él no quería nada con Dios. Él estaba enfocado en ser maestro de la Universidad de Puerto Rico y estaba enfocado en el fisicoculturismo, los que se ponen así y así. No sé los movimientos así. Mi padre ejercía mucho eso, le encantaba a mi papá. Yo si tengo aquí los hombros grandes es natural, no hago nada de eso. No digo que sea malo eso. Él estaba enfocado en eso, pero de pronto le empieza a doler los huesos y su piel no le funcionaba bien y él no podía activar. Y estaba enfermo y no podía ejercer lo que más le gustaba, el fisicoculturismo. Había ido a competencias internacionales y se había llevado buenos trofeos. Y entonces al final dice, bueno, me voy a entregar a Cristo. Y comenzó a orar y a ayunar, a pedirle a Dios que lo sanara. Y vinieron grandes predicadores de la época, antes de que él fuera predicador, y le oraban y lo ungían y declaraban sanidad. Y lloraban, zapateaban, hacían todo lo disponible para que sanara a Gille Ávila cuando no era predicador todavía. Y nada de que sanaba. Entonces él empezó a ayunar para que Dios lo sanara. Y tiene una revelación de Dios y viene Dios. Y donde él estaba, le dicen, todavía Dios no te quiere sanar. Tiene una visitación de Dios donde le dicen, todavía Dios no te quiere sanar. Dice, ¿por qué?
No, todavía no. Hasta que posteriormente Dios viene y le dice, Dios te va a sanar, pero no para que te vayas a seguir siendo fisicoculturistas, sino para que prediques su palabra. Y J.J. Ávila entrega su vida a Jesucristo totalmente y se dedica a servir a Dios y se convierte en uno de los hombres más usados de su época. Yo tuve la oportunidad de verlo. Hacia donde vivo, la iglesia a la que yo pertenecía compró un lugar que le llamaron el Tabernáculo, varias hectáreas, y ahí hicieron un evento, una campaña enorme. Recuerdo cuando mi papá nos llevó en una camioneta negra, y ese día nos llovió, pero logramos llegar. Bárbaro, ese lugar estaba abarrotado de gente y los milagros al por mayor. Pero Dios lo empezó a usar hasta que este hombre cambió su corazón. Buscó a Dios para que Dios lo sanara y él le dijo, todavía no. Y cuando él cambia su corazón y le dice a Dios, te voy a servir, Señor, pero sáname. Voy a predicar tu palabra, pero sáname. Entonces Dios vino y le dijo, ahora es el tiempo de ser sano. Y lo sanó. ¿Saben? Dios conoce la intención. Algunas veces Dios obrará basado en la misericordia. Vamos a ver el último texto. Se encuentra en Jueces, capítulo 2. El versículo 18. Dice la palabra de Dios. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era conmovido a misericordia a causa de los jueces, de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino. Pon atención acá para que ya terminemos. Eran épocas en que los que gobernaban a Israel, todavía no había reyes, no había sido levantado Saúl como rey. Pero los que gobernaban Israel, Dios los levantaba como jueces para dirigir y juzgar a la nación. No juzgar en el término condenatorio, sino hacer un juicio equitativo, como hacerla de árbitro de parte de Dios para el pueblo de Israel. Cuando un juez se levantaba, cuando un líder se levantaba temeroso de Dios, Dios liberaba. Y esta liberación venía, Dios levantaba. Tenemos el ejemplo de Jefté, Débora, Gedeón. Dios levantó a estos jueces, a Sansón, porque el pueblo clamaba. Y cuando el pueblo clamaba, Dios era movido ¿a qué? A misericordia. Y Dios me dice, muchas veces he sanado gente porque yo he sido movido a misericordia. Pero una vez que esa persona, ojo, mucha atención por favor, una vez que esa persona ya recibió algo, como su corazón no está inclinado en los propósitos de Dios, se vuelve en contra de Dios y sucede que entonces regresa la esclavitud, regresa la atadura, regresa el problema, regresa el mal momento, regresa lo malo a tu vida, porque tu corazón no está inclinado en los propósitos de Dios. Algo que les dicen a los que son liberados y sanados en la administración del profeta, el hombre de Dios, es que le dicen, camina con Dios, vive para Dios, mantente en libertad para que el problema no regrese, para que la enfermedad no vuelva, para que puedas mantener tu milagro. Estaba orando a Dios y fue cuando Dios me habló esto. Y me dijo, estoy a punto de hacer algo especial para ustedes.
Porque empecé a orar y le dije, Señor, me habló de señales, le dije, Señor, sana a la gente, Señor. Si tú sanas a la gente, yo les voy a decir que se arrepientan, que se acerquen a ti. Les voy a hablar de ti. Y cada vez que tú hagas algo, yo les voy a decir, esto lo hizo Dios para tu salvación. Esto que Dios ha hecho es porque Él te ama y quiere mantenerte en libertad. Es porque Dios lo ha hecho para que tú te acercaras a Él. Esto que Dios te ha liberado es para que te mantengas cercano a Él. Y le he dicho, Señor, si tú comienzas a sanar con tu mano poderosa, a liberar de una manera extraordinaria, yo le voy a decir a la gente que eres tú que los estás llamando a una vida de libertad, para que no se separen de ti, para que te busquen con todo su amor, con todas sus fuerzas, para que se rindan a ti de manera completa. Y entonces Dios comenzó a hablarme, me dice, Justino, estoy a punto de hacer algo con ustedes. Voy a comenzar a hacer algo pronto, algo especial. Por eso me atreví a decirte, estamos a punto de ver algo especial entre nosotros. Es más, algunos ni se han dado cuenta. Dios me habló y me dijo, no te preocupes por el COVID. Algunos lo van a pasar y ni cuenta se van a dar, porque yo estoy delante de ustedes, peleando por ustedes. Y fue cuando me dijo, no te preocupes, porque aunque algunos se lleguen a contagiar allá donde trabaja, donde estén, la muerte no tendrá autoridad sobre ustedes. Porque yo estaré con ustedes como cuando estuve con el pueblo de Israel en la nube para protegerlos de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego, para que no les pasara nada. Su calzado nunca se desgastó, su ropa nunca se desgastó. Siempre los alimenté, hubo provisión, no se enfermaron. Yo era su resguardo, yo era su protección, porque el propósito era que el meterlos a un lugar de bendición, que fluye leche y miel, donde fueran libres de la esclavitud del pecado y que fueran un pueblo apartado, santo para mí. Dios ha empezado a obrar en este instante, pero el propósito marca el cambio. Si tu propósito cambia para servir a Dios, si tu propósito cambia para amar a Dios, si tu propósito cambia para ser íntegro con Dios, si tu propósito cambia para ser fiel a Dios, viene todo lo que has deseado. Viene todo lo que tú has anhelado. Muchas veces cuando alguien cumple años le dice, Dios concede el deseo de tu corazón. Pero yo diría que el deseo de tu corazón sea en el mismo propósito de Dios, y las cosas se harán así, rápido, rápido, rápido. Dios va a obrar rápido en ti. Es más, Dios ha comenzado a hacerlo durante esta reunión y ni te había dado cuenta. Pero hay que cambiar la intención del corazón. Algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando. Mire, veo personas quebrantadas por el poder del Espíritu Santo. Puedo ver personas siendo restauradas. Puedo ver personas siendo sanadas. Puedo ver personas siendo liberadas. Algunos abren los ojos y ¿dónde? Lo estoy viendo en el Espíritu que está descendiendo. Y lo recibe no el que va a ver, sino el que se va a conectar en esta mañana con Dios. Wow. Algo está pasando. Algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Algo está pasando. En unos minutos algunos van a comenzar a ser liberados. En unos minutos algo va a remover tu interior, tu cuerpo. Ese dolor para algunos va a comenzar a agudizarse en este instante, pero no es porque la palabra es contraria, sino porque Dios está removiendo ese espíritu que ata tu cuerpo y te ha enfermado para liberarte en esta mañana.
Aleluya. Quiero orar por los que están allá. En el nombre de Jesús, recibe a través del principio, ponte en el mismo propósito de Dios y recibe un milagro, recibe sanidad. Sé libre en el nombre poderoso de Jesús. Ese espíritu que te ata y te enferma, ese espíritu que te tiene en la miseria, que te tiene en el egoísmo, que te tiene en el pleito, en la contienda, ahora mismo es destruido. Se va en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Recibe hasta ahí donde estás en casa. Recibe en el nombre de Jesús. No importa si tus familiares te están viendo y dirán: ¿qué le pasa a este? Está loco con el celular, lo que está viendo. Dios te está ministrando, te hace libre y te levanta en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo. Lo que Dios ha hecho en ti, tú que estás ahí en casa a través de esa transmisión, háznoslo saber. Manda tu mensaje allí y vamos a terminar esta transmisión en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo. Amén.